Aquí estamos y aquí seguimos analizando esta radiografía de la crisis económica, política y social que tiene la isla de Cuba. Me acompaña, como siempre, Miguel Alejandro Ayes, economista cubano, también Magdiel Evia, presidente de la Fundación Defensores del Ajuste Cubano, con novedades de lo que está viviendo principalmente la comunidad del I-220A aquí en los Estados Unidos, y en España Nelson Gandulla, médico cubano. Voy a regresar con el médico porque tengo que seguir tocando otros temas que me vienen quedando sobre esta temática tan preocupante. Muchos médicos han optado también por el éxodo masivo, Gandulla, pero otros han optado por misiones médicas para tratar de sobrevivir económicamente y, como decimos popularmente los cubanos, tratar de tener algo para mejorar su vida. Me refiero a la parte material en este caso, porque las misiones médicas, los médicos vienen cargados de electrodomésticos, cosas que en Cuba no pueden lograr con un salario. Yo quiero que tú me des tu punto de vista con el estado de salud cubano, con la crisis que hay, con el descontento social en los policlínicos, también en los hospitales, en las instituciones de salud en general. ¿Qué le queda a un médico cubano desde la parte humana para enfrentar esto? Bueno, los médicos cubanos yo creo que merecen todo el respeto y toda la admiración porque son los que cargan con el mayor peso de todo este desorden que ha causado el régimen. Es cierto que muchos optan por ir a una misión para obtener o sea, lo que ellos llaman misión, que todos sabemos que es la exportación de los servicios de salud, que al final el médico lo que percibe es un 25% de los ingresos y que el resto si acaso, hay quienes perciben menos, y el resto de los ingresos van a parar a las arcas del régimen cubano. Y otros que buscando un futuro mejor, pues sí deciden irse de la isla porque no ven grandes oportunidades tanto en crecimiento profesional, en desarrollo profesional, por lo que mencionamos anteriormente de cómo se encuentra el sistema de salud cubano, y también porque las condiciones de trabajo, las condiciones salariales son pésimas, y no solo para los profesionales, o sea, para los médicos, también lo hemos visto en el reportaje que en el bloque anterior pusiste sobre la campaña de fumigación que anteriormente hacían en Cuba con personales de la campaña antivectorial, que muchas personas ahora no quieren ni trabajar porque los salarios son insuficientes, y por eso es que no vemos a las personas tampoco fumigando ni porque no quieren trabajar. Hay muchos médicos que han decidido, pues como no se encuentran con esa motivación profesional, pues colgar sus títulos de médico, irse a vender pizza, que irse a una MIPYME que les va a pagar mal, y toda esta le va a pagar más, y todas estas culpas la tiene el régimen por no tener salarios acordes a los profesionales, por no incentivar, por no dar esas esperanzas a los jóvenes que puedan crecer profesionalmente dentro de Cuba. Y realmente son héroes los que se quedan porque tienen que trabajar en condiciones pésimas, tienen que pasar los mismos trabajos que pasa cualquier cubano de a pie, tienen que después de una guardia de 24 horas pues irse a montar a ver si encuentran un transporte que los lleve a casa. Muchos tienen que caminar kilómetros andando para llegar a sus casas después de estar una guardia de 24 horas donde no les dan buena alimentación. Yo me recuerdo que en una guardia que hice en Cuba, de las últimas guardias que hice, lo que me dieron de alimentación para estar 24 horas atendiendo a un paciente fue arroz, frijoles y un huevo frito. No había más nada. Y los médicos también tienen que después llegar y encontrarse con que no hay corriente en su casa. Entonces, todas esas cosas también son factores que pueden determinar a una mala calidad en la atención a la población, porque si el médico no se encuentra motivado, si el médico no tiene los recursos necesarios, pues también esto va a afectar a la salud de ese profesional que va a atender a la salud de otros pacientes. O sea, es una cadena, todo tiene que ver, y la culpa mayor pues la tiene la dictadura, que por más de 60 años ha estado oprimiendo, ha estado explotando al pueblo de Cuba, un país bellísimo que fue uno de los principales países del mundo en diferentes aspectos económicos, culturales y sociales, y que hoy se encuentra deprimentemente en uno de los últimos en todos los renglones que miden y rigen la vida de un país. Yo creo que eso. Y con respecto a la pregunta que me hiciste
anteriormente sobre las estadísticas y las cifras, pues sabemos muy bien que el régimen siempre ha jugado con esas cifras. Cuando ellos te dicen que hay 2 enfermos, pues son 5, son 6, y que a los médicos muchas veces se les prohíbe poner en los diagnósticos, en las hojas de diagnóstico, pues los verdaderos diagnósticos. Yo me acuerdo que cuando lo de el paludismo, lo del dengue, pues tendríamos que poner síndrome febril, no se podía poner que el paciente tenía dengue. Cuando lo de el H1N1 era infección respiratoria aguda, no se podía poner, o sea que siempre juegan con eso. Si cuando era lo del paludismo, los de la diarrea, pues se tenía que poner que era una EDA, una diarrea pues aguda, o sea que siempre ellos juegan con las estadísticas a favor de ellos para limpiar la imagen de que en Cuba pues las cifras son muy bajas de todas las enfermedades. Y qué bueno escucharlo de la voz directamente de un médico cubano. Está radicado actualmente en España, pero trabajó dentro del sistema de salud pública de la isla. Hay muchísima gente que aún sigue confiando y muchísimos gobiernos de la región y del mundo que siguen confiando en el discurso que ha vendido el régimen de Cuba durante 6 décadas. El discurso de víctima, de que la culpa de todo nuestro desastre viene del vecino, que es nuestro enemigo, enemigo fantasma creado por Fidel Castro y que está solamente a 90 millas, 180 kilómetros de distancia y que ha hecho todo para desestabilizar y para acabar con la vida de los cubanos dentro de la isla. Y qué bueno escucharlo de verdad. Y qué bueno que esta plataforma, que este programa tenga la posibilidad de escuchar ese testimonio de cómo manipula el régimen, el sistema de salud cubano. Y voy a seguir contigo, Nelson, porque en un minuto quiero saber un poco más sobre estas enfermedades que están azotando principalmente la isla. El oropouche creo que se llama, me rectifica si no es el término correcto, también el Zika y el COVID, el Chikungunya, COVID-19 y el sí, también. chikungunya. Y el chikungunya. Ya, Cuéntame, porque hay sí. muchas personas que no saben la magnitud de esta crisis sanitaria que hay en la isla y están viajando a la isla. Déjeme decirte que esto debería ser un problema de seguridad nacional para otras naciones, porque ir a la isla ahora mismo es poner en riesgo la salud, no solo tuya, sino la salud de las personas de tu país, de tu entorno. Sí, que son enfermedades altamente contagiosas y son enfermedades que proliferan en climas tropicales y que, bueno, que una persona puede infectarse rápidamente, viajar, venir para otro país e infectar a otras personas. Y más en Cuba, que en estos momentos no se están haciendo ni cribajes, ni se están haciendo pruebas, porque como ya vimos, no hay ni los recursos ni nada. Entonces sí deberían los gobiernos poner más restricciones, hacer, digo, más controles a las personas que visiten Cuba y que puedan venir. Entonces yo miraba el reportaje y veía a aquella señora que dice, bueno, dicen que dura 7 días y después nos pasamos 3 meses, pero la culpa también de eso la tiene que las personas, casi la mayoría de las personas dentro de Cuba están inmunodeprimidas, o sea, tienen las defensas bajas por la mala alimentación también, porque todo es una cadena. Si te alimentas mal, pues tu cuerpo no va a estar, no va a tener las defensas necesarias. Y por eso puede ser que esas personas sean reincidentes o se reinfecten de nuevo. Y mientras que no exista una política de aislamiento o que el gobierno no tome una voluntad política correcta y los recursos necesarios, pues van a seguir reinfectándose. La señora, la pobre, va a estar 3 meses con el virus y cuando piense que realmente ya lo terminó, pues va a volver a reinfectarse. Ahora había hasta H1N1, COVID, había influenza, o sea, estaban llegando todo tipo de virus y virosis que por esta época normalmente es una época que en Cuba proliferan, pero ahora con todo el desastre, los basureros que proliferan, la falta de personal para que fumiguen o para que vayan a echar abate a los tanques, la falta de medicamentos, la falta de alimentación, la falta de corriente, todos estos factores que tienen y que inciden en la salud de las personas, pues también predisponen al cubano a que sea, pues, esté abierto a recibir todas estas enfermedades, desgraciadamente, y todo el que vaya a Cuba en estos momentos, pues está también exponiendo
a contraer y a traernos para acá, los que estamos acá, estas enfermedades, desgraciadamente. Óyeme, Nelson, te voy a despedir porque sé que es altas horas de la noche en España, deben ser cerca de las 11 de la noche. De verdad, un placer haberte recibido. La invitación para otros momentos y otras oportunidades aquí en el espacio Frente a Frente para seguir conociendo más a profundidad cómo funciona el sistema médico cubano. Así que te agradezco. Y voy a despedirte con un trabajo que quiero que pueda disfrutar todas las personas que están en sintonía ahora mismo con nosotros, de NTE 24, su reportera desde aquí, desde la ciudad de Miami, estuvo visitando a un grupo de médicos cubanos que radican aquí y que tienen una organización, la Cruz Verde, se llama esa organización, donde ellos están poniendo el ojo informativo sobre lo que está ocurriendo en materia de salud dentro de la isla. Así que vamos a ver el reporte. Y a ti, gracias. Te espero en otras oportunidades, Nelson. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, Solidaridad Sin Frontera y Cruz Verde Internacional están alertando sobre una crisis sanitaria en Cuba, condiciones epidemiológicas, falta de infraestructura y un colapso del sistema de salud. Doctor Melgar, ¿cuál es la situación exactamente en estos momentos en Cuba? La situación es gravísima. El régimen ha mentido. Han dicho que era un síndrome febril inespecífico, no es un síndrome febril. Son 3 enfermedades infecciosas muy serias que tienen sus complicaciones. El dengue, el chikungunya y el oropuchi. El dengue, el clásico y hemorrágico, donde la persona sufre de hemorragias internas. La chikungunya produce inflamación en el cuerpo, en las articulaciones. Y el oropuchi, meningoencefalitis y neumonía. Niños han muerto en las salas de espera producto de meningitis, de inflamación en el cerebro, esperando que lo atienda un médico que no hay en Cuba porque se fueron a las misiones. Los pacientes están en el piso de los hospitales. Y muchos no van al hospital porque como no hay medicamentos ni hay ningún tipo de asistencia, se quedan en las casas. Y ahí es donde se complican. Doctor Alfonso, ¿también están pidiendo la intervención, la injerencia sanitaria dentro de la isla por parte de Estados Unidos? Sí, es correcto. Efectivamente, como tú dices, estamos haciendo una alerta máxima de emergencia para todas las instituciones sanitarias y las autoridades sanitarias internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y otras, para que intervengan en la isla, para que soliciten al régimen cubano una intervención sanitaria dentro de Cuba, porque el gobierno cubano está incapacitado de resolver esta crisis. Una situación insostenible que se vive en la isla de Cuba y que también denuncia el líder opositor José Daniel Ferrer. Vamos a escucharlo. Los hospitales están en crisis, en completa crisis. No hay medicina ni siquiera para calmar un dolor, no hay un analgésico, no hay un antipirético. Así que esta labor que están haciendo desde la Cruz Verde Internacional, desde este grupo de médicos comprometidos con el sufrimiento, con el dolor del pueblo cubano, muy atentos a lo que pasa en Cuba, está muy bien, es muy necesario. Porque para un médico dentro de la isla, aunque cada vez hay más voces críticas y valientes, para un médico dentro de la isla, llamar la atención sobre esta grave crisis puede representar años de prisión en terribles condiciones. Soy Alessandra Martín, desde el sur de Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias al reporte de la corresponsal aquí en Miami de NTN 24. Señores, vamos a la parte migratoria también, que afecta principalmente al cubano de a pie. No escampan las lamentables malas noticias respecto a migración aquí en los Estados Unidos por parte de esta administración. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional, conocido como el DHS, canceló recientemente todos los programas categóricos de permisos de reunificación familiar para extranjeros de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras y sus familiares inmediatos. Esta administración está poniendo fin al abuso de los permisos humanitarios, según el DHS, que permitieron que extranjeros sin investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes debidamente realizados eludieran el proceso tradicional. Voy a regresar con Magdiel Evia, un emigrante cubano que está en un limbo migratorio como cientos de cubanos que poseen el I-220A. Magdiel, de verdad, yo quiero, estamos en los minutos finales, que me sintetices por qué emigran los cubanos en los últimos años y por qué merecen quedarse aquí en el gobierno que ha exportado el modelo democrático y que muchos dentro de la isla hemos tenido siempre referente de libertad a esta nación. Mira, desafortunadamente existe una ley
que es la ley de ajuste cubano. ¿Y por qué te digo desafortunadamente? Porque existe porque hay una dictadura en Cuba que reprime y abusa de su pueblo, totalmente. ¿Y por qué te digo abusa? Ahí tenías hace unos minutos al médico que te podría confirmar que los médicos son esclavos para la dictadura. Es decir, los médicos cubanos son esclavizados, se llama esclavitud moderna, por la dictadura cubana. Te dan el estudio, entre comillas, gratis, y después te envían a trabajar por céntimos de lo que realmente pagan esos gobiernos y los esclavizan, literal. Por eso los médicos desertan en las misiones y vienen a Estados Unidos. El pueblo cubano es víctima, es decir, hay que entender que en ningún pueblo del mundo todos son guerreros. El pueblo cubano es víctima de una familia que se adueñó de toda una isla para vivir una vida de millonarios a costa del pueblo, ¿no? Se creó la ley de ajuste cubano, desafortunadamente, porque era para que no existiera tanta represión, tanto abuso, tanto maltrato con un pueblo. Y los cubanos vienen aquí y deberían ser protegidos por esa ley que creó el Congreso con la intención de ayudar a ese pueblo que ha sido reprimido por más de 60 años. Entonces, si no existiera esa dictadura, todos regresaríamos. Tú no quisieras, Orelvi, regresar a tu tierra. Todos los cubanos que estábamos aquí quisiéramos regresar a nuestro pueblo, a nuestra tierra, a nuestro rancho. Los que teníamos un rancho en Cuba, yo extraño mi finquita, yo quisiera regresar allí. Pero ¿cómo regresar cuando ni siquiera te dan la posibilidad de hacer un voto libre, ¿sabes? Por quien tú quieres que te guíe, ¿no? Que no te dan la posibilidad de tener un pensamiento libre. Entonces las personas salen huyendo de la dictadura, vienen aquí y resulta que esta administración ni siquiera respeta lo que creó el Congreso para las personas como nosotros que salimos huyendo de la dictadura. Y ahora acabas de ver en ese texto que te acabo de compartir que ni siquiera podemos pensar en traer a nuestros familiares que aún están allá porque acaban de suspender los programas de reunificación familiar, yendo en contra totalmente de la narrativa de una emigración ordenada. Ok, está suspendiendo. Abrir un paréntesis. Esto ya lo vivimos también en el año 2016 cuando llegó al poder Donald Trump en su primera administración. Cerró la embajada estadounidense en la isla después de los acercamientos que proporcionó la administración de Barack Obama, donde se abrieron algunas vías para un acercamiento y tratar de llegar o influir dentro de la isla el modelo americano en este caso. Eso lo vimos también en el 2016 y lo estamos volviendo a ver ahora en este segundo término. Es totalmente incoherente lo que se dice y lo que se hace realmente. Es decir, esta administración ha dicho, ok, no, vamos a cerrar las fronteras, eso está bien, vas a cerrar la frontera para que no entre más gente ilegal. Vamos a sacar los criminales y queremos que la migración sea ordenada. Ok, resulta que ni han sacado criminales porque están sacando gente buena, gente trabajadora. Estarás de acuerdo conmigo y todos estarán de acuerdo conmigo que si tú vas a un lugar donde están trabajando las personas, ahí lo menos que vas a encontrar son criminales. Si tú vas y detienes a las personas en la Corte de Migración, ahí no vas a encontrar criminales porque esas personas están haciendo el debido proceso. Se están yendo a presentar delante de un juez para discutir su asilo, para ir a mostrar que tienen la intención de hacer las cosas bien. Entonces, una cosa es lo que se dijo y otra es la que se está haciendo. Estás diciendo que quieres que la migración sea ordenada y estás suspendiendo los programas que permiten que esa migración sea ordenada. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales creamos la Fundación Defensores del Ajuste Cubano y la Libertad. Y para denunciar, por supuesto, también la dictadura cubana, que es la que nos ha llevado a estar en esta situación, porque, como decías ahorita, verídicamente tú, la dictadura cubana es la que tiene la culpa total de que nosotros estemos en esta situación. A mí me llama mucho la atención y yo he utilizado espacios como Univisión. Recientemente le estuve dando una declaración a un periodista cubanoamericano radicado aquí en el sur de la Florida y que trabaja precisamente para el canal 23, Univisión Noticias 23. Y yo lo estaba diciendo, lo mismo que están haciendo en el Caribe para tratar de sacar a Maduro, vayan al cáncer de la región que es Cuba. Cuando logren sacar del poder a los dictadores cubanos que llevan 6 décadas, el pueblo cubano ha sufrido muchísimo, 6 décadas de represión, de hambre, de miseria, de hostigamiento y de un sistema impuesto
ya se va a acabar el Exactamente. problema de los cubanos y del éxodo masivo que durante décadas, porque el pueblo cubano ha sufrido varios éxodos. Magdiel, estoy en los minutos finales, espero que me quede al menos un minuto para cerrar contigo, pero quiero conversar con el economista Miguel Alejandro, porque fíjate qué interesante, Miguel. Yo quiero que tú me hables un poco sobre el monopolio estatal sobre importaciones, el comercio, el colapso económico actual, y si el sector privado en algún momento puede llegar a salvar la economía viviendo en dictadura. Más o menos un análisis ahí bastante concreto. Son muchos temas, ¿sabes? Pero usted puede. Vamos a intentar sintetizar, aunque te confieso que todo el tema migratorio me parecía que se podía continuar. Esos temas creo que ahora mismo son hasta más sensibles que los temas económicos, incluso para mí, que en teoría debería centrarme más en la economía. Ahora, el tema del monopolio del comercio exterior, creo que no habría mucho que aclarar. El régimen cubano, a través de sus voceros, casualmente Alejandro Gil, que ahora está exministro, ahora está en proceso, ha dejado claro que ese monopolio de comercio exterior no lo va a cambiar, nunca lo ha cambiado. En realidad, lo que ha ocurrido con el sector privado ha sido, no es más que una descentralización de funciones, pero sigue teniendo el monopolio. ¿A qué me refiero? En última instancia, la firma, en la práctica, la pone una instancia estatal o militar. Hay que poner siempre la coletilla de militar también. Y el sector privado lo que ha hecho ha sido simplemente tener la capacidad de gestionar un poco. Por eso hay una descentralización de funciones administrativas. Es como, yo mando, pero hazlo tú y es mío. Es como correr, soltar esa parte burocrática de encontrar al proveedor extranjero, pero sigue teniendo el monopolio el Estado. El sector privado más bien lo que hace es financiar la importación, porque pone el dinero, pone la gestión, y el Estado y los militares siguen siendo los dueños de la actividad. Es como si le alquilaran un permiso para ejercer una actividad que el derecho es de ellos. Sobre esa base, toda la mitología que se ha construido de la autonomía del sector privado desde el punto de vista del comercio exterior se destruye. Simplemente lo que se ha creado es un sector basado en el clientelismo político. Y esto me lleva a las posibilidades reales del sector privado dentro del régimen cubano. Primero, lo más elemental, que es el hecho de que una apertura discreta, totalmente controlada, es decir, en última instancia, todo debe aprobarlo el Ministerio de Economía y Planificación. No es que se entra libremente a ser un privado, y que a la vez existe la represión como mecanismo para callar. No vas a ver, o no hay testimonios de grupos de empresarios privados exitosos independientes. No hablo ni siquiera que se opongan al gobierno, que cuestionen abiertamente, porque es un mecanismo de presión. Por eso hablo de clientelismo político. Entonces hay una nueva clase económica totalmente comprometida con el sistema. Quien espere un cambio político desde ahí simplemente está apelando a la fantasía o a la propaganda, que es mucha de las ideas que se utilizan alrededor del sector privado para promoverlo, pero es propaganda realmente del lado de acá. Y por último, la posibilidad económica, simplemente es imposible que el sector privado pueda revertir. Cuando uno ve los números y analiza con enfoque de ciencia cómo está la economía cubana, y ve, por ejemplo, que si aumentan las exportaciones, si se duplican las exportaciones, Cuba no estaría haciendo ningún cambio significativo en materia de consumo de alimentos. Es decir, que la cantidad de dinero que hace falta generar para levantar la economía cubana no es posible que la ponga el sector privado, el de adentro de Cuba y la diáspora. Uno se da cuenta que ya no es una cuestión en este momento de reformas institucionales, y esto nos lleva al inicio. Si bien en los años finales de los 80, la época, principios de los 90, en la época del proyecto Varela, en esa época tenía sentido, porque la economía cubana no estaba en el estado que está hoy desde el punto de vista de la infraestructura, de la productividad. Por ejemplo, todavía se habla respecto a Cuba de privatizar el sistema empresarial estatal y militar. ¿Qué es lo que se va a privatizar? Un muerto. Entonces, Cuba no necesita un proceso de privatización, necesita un proceso de reconstrucción. Y eso un sector privado incipiente no lo puede. Pero además, en el mundo real de la economía, el crecimiento económico, las instituciones bancarias son estratégicas. El mundo no crece con el ahorro privado. El mundo creció, cuando digo el ahorro privado, el del bolsillo, ¿no? Porque en última instancia el banco es un poco ahorro privado con crédito estatal. Bueno, es un mecanismo un poco complejo, pero va de eso. Sin el apoyo de la banca, no, sin un plan Marshall, sin un plan MacArthur en Japón, sin un Alianza para el Progreso en América Latina, más allá de la corrupción implicada, sin la ayuda que se le acaba de dar y se le está dando a Argentina, sin esos grandes procesos que median a través del banco, simplemente no hay despegue. Entonces, ese sector a lo más que puede aspirar es a esto que está haciendo, a una mercadería, a
un comercio, no puede más y tampoco podría ni siquiera en condiciones de libertad. En un minuto, Miguel Alejandro, porque yo tengo una duda, tú eres experto en economía y quizás mucha gente que esté mirando y escuchando el programa también la tenga. ¿Cómo crece el Producto Interno Bruto de un país? Porque fíjate que anualmente siempre hay un discurso oficial de régimen en los medios controlados por ellos, que es radio y televisión a nivel nacional y en todo el país, donde ellos siempre dicen que crecimos en 1%. ¿Cómo realmente crece el Producto Interno Bruto con la deuda millonaria que tiene el régimen y con la crisis por la cual están pasando? ¿Cómo es que crece ese producto? Tremenda pregunta para un solo minuto. El PIB no es más que una medida, una manera de calcular la economía, lo cual quiere decir que como toda abstracción tiene limitaciones, y para responder a eso diría que el PIB puede crecer de muchas maneras y que no necesariamente tienen que ser productivas. Por ejemplo, la escasez inducida hace crecer el PIB. Que ya se hizo en la época de Raúl Castro, si el régimen cubano deja de importar alimentos, como hizo en la época de Raúl Castro, se reflejan los datos, la balanza comercial se hace más positiva, o sea, crece y eso es un aumento del PIB. Por tanto, en la época de Raúl Castro creció el PIB a costa de aumentar la escasez. Crece el presupuesto militar en Cuba, el presupuesto de represión y crece el PIB. Entonces, el resumen es que están cogiendo una medida que más allá de que la prensa la utilice, la prensa mundial, el PIB no es una medida que refleja ni el bienestar ni la reducción de la desigualdad. O sea, no refleja de manera inmediata como medida. Creció el PIB un 5%. ¿Te dice algo? A mí tampoco me dice nada como economista porque tendría que sentarme con datos a ver dónde rastrear ese crecimiento, a qué se debe. Entonces ellos utilizan eso porque es una medida estandarizada y porque les permite ocultar la naturaleza del crecimiento, toda la desigualdad, toda la pobreza que pasa en Cuba. El PIB puede crecer, aunque ahora va a decrecer, pero el PIB puede crecer y aumentar la desigualdad, puede crecer y aumentar la pobreza, puede crecer y aumentar la migración. Y además puede crecer de manera nominal también, que es otro tema aparte. Crece porque crece la inflación también. Interesante, de verdad. Y qué bueno contar con la lectura de un especialista para aclararnos estos puntos. Magdiel, tengo para ti 50 segundos. Me gustaría saber cómo las personas que están interesadas en formar parte precisamente de esta Fundación Defensores del Ajuste Cubano, cómo hacerlo. ¿Tienen alguna página? Es momento de promocionar, de verdad, porque vale la pena ponerle toda la promoción encima de esta causa que es bastante justa. Nos vimos afectados grandemente ya te estuve comentando que nos pusieron bajo arresto en su cita de ICE a Orelvis. Es el vicepresidente de nuestra organización, era el que llevaba todo el tema de la página web. Estamos reconfigurando todo ese tema, pero bueno, las personas que quieran tener la información y tener acceso a nuestros grupos y tal, pueden ir a ong.neomanbi.com. Aún tenemos la aplicación funcionando. Va a dejar de funcionar esta aplicación, que fue la aplicación responsable de reunir esas 56,000 firmas que le enviamos en algún momento a ACLU para que participara en nuestra apelación, en nuestro proceso, y surtió efecto, entró comprada, ¿no? Pero bueno, a raíz de que Orelvis está detenido, vamos a tener que crear una nueva página web que la vamos a estar aquí compartiendo por redes sociales. Actualmente pueden entrar a ong.neomanbi.com y ahí van a tener acceso a absolutamente todos los documentos que rigen la ONG, que te los estuve compartiendo, Orelvis, y pueden también tener acceso a nuestros grupos, a la comunidad que creamos en los grupos de WhatsApp y tal. En su momento, cuando ya esté todo listo, es una ONG que acabamos de crear, literalmente no tiene ni 15 días. El futuro de esta ONG es volcarnos, es decir, si nos logramos legalizar en este país, va a ser volcarnos totalmente en la lucha en contra de la dictadura y denunciar todas las violaciones de derechos humanos. Ese es el plan que tenemos, ¿no? Si logramos legalizarnos, no queremos desintegrar la ONG, aunque actualmente uno de sus objetivos principales es darle visibilidad a lo que está sucediendo con la comunidad cubana en este país, a las violaciones que se están cometiendo con la ley de ajuste cubano. El futuro de la ONG no es desintegrarse, sino seguir en el camino de la lucha por la libertad de Cuba. No, muchísimas gracias, y cuenta con este espacio, con esta plataforma, con esta estación de radio, para que puedas promocionar todo el trabajo que van a hacer ustedes, principalmente con esta causa,
pero me interesa muchísimo lo que pretenden en el futuro. Seguir denunciando al régimen que ha expulsado a tantos cubanos durante 6 décadas. Un placer haberte recibido, Magdiel Evia, presidente de la Fundación Defensores del Ajuste Cubano, también a Miguel Alejandro Ayes, economista cubano, con sus lecturas económicas muy bien fundamentadas. Recuerde, me puedes escuchar como siempre de 5 a 6 de la tarde en Euforia Univisión, también en Roku y en Fire TV, en versión de televisión para la República Dominicana. Ahí estamos a ritmo de merengue, llevando la política cubana también a la nación caribeña y para la diáspora dominicana aquí en los Estados Unidos a través de TV Quisqueya en Nueva York. Recuerde que la cita siempre a las 5 de la tarde, frente a frente con este servidor, Orelvis Cabrera.